Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 241. Cuando Matthew estaba terminando su última oración, una mirada fría salió de sus ojos y su rostro se llenó de hostilidad en una expresión feroz que rara vez se veía. Harvey tembló cuando se dio cuenta de repente de que el hombre frente a él no era un vagabundo inútil que pudiera manipular fácilmente. Es inútil que me digas esto. Déjame decirte que los Jackson tienen todas las pruebas que te apuntan a ti como el asesino. Matthew resopló. Ya que tienes la evidencia, entonces tráela. Te reto a que te presentes en Jackson Sistat a las 8 de esta noche. Desafió con la mandíbula tensa. En ese momento, le mostraremos la poderosa evidencia que prueba que usted es el asesino. Muy bien. Te daré esta oportunidad y llegaré a tiempo. Sin embargo, necesito recordarle esto. Señor Jackson no solo causó una gran escena en Cunningham Pharmaceuticals, sino que también le dio tantos problemas a la familia de mi esposa y manchó mi reputación en gran medida. La familia Jackson tiene que pagar por todos estos errores. Al final, si resulta que yo no cometí el crimen, ¿cómo pretenden los Jackson compensar todo esto? Riendo histéricamente, respondió con júbilo. Larson, deja de soñar. ¿De verdad crees que lo lograste sin problemas? Te lo digo. Tenemos todas las pruebas que pueden crucificarte. Muy bien entonces. También espero ver la evidencia. Pero te digo que si no puede probar nada, tendrás que compensar mi pérdida. Volviéndose para mirar a Sacha, su voz se suavizó. Sacha, no deberían pagarnos 200 millones por arruinar la reputación de la empresa. Y con los problemas que nos causó más algunos reclamos por difamación, estos deberían ascender a 100 millones. Eso es. Si no puede probar que cometí el asesinato, entonces los Jackson tendrían que compensarnos con 300 millones. Sin perder un momento, James intervino. Matthew, no incluyas nuestro nombre en esto. Esto no tiene nada que ver con nosotros y tampoco queremos el dinero de compensación. Puedes hacer lo que quieras, pero este incidente no tiene nada que ver con mi familia. Señor Jackson, por favor transmita a su padre que los Cunningham no estarán involucrados en este incidente con seguridad. Sacha estaba furiosa y quería decir algo, pero Ellen se tapó la boca. Se enteró que Harvey se rió entre dientes con indiferencia. Tu suegro no quiere involucrarse en esto en absoluto. Larson, ¿sabes cuál es el significado de traición? Y aquí estás, todavía esperando esos 300 millones. Te lo digo. Vas a bajar esta noche. Con eso. Agitó la mano mientras instruía a sus hombres. Vamos. Luego, de cara a los Cunningham, declaró James, Ellen y también Sacha, escuchen con atención. Esta noche también tendrás que estar allí. Si se atreven a darme el resbalón, les aseguro que los hundiré a todos en el fondo del lago East Cliff mañana. Tanto James como Ellen cayeron sentados en el suelo con un Tad completamente aturdido. No esperaban no poder separarse de la situación a pesar de que lo habían intentado tanto. Corriendo al lado de Matthew, Sacha aseguró: todo estará bien. Matthew, estoy aquí para ti pase lo que pase. No le tenemos miedo a los Jackson e incluso si tenemos que arriesgar a todos los Cunningham Pharmaceuticals, no dejaré que se salgan con la suya. Una cálida sensación se apoderó del pecho de Matthew ante sus palabras. En el punto más crucial, su esposa todavía estaba a su lado, saltando loca de rabia. Ellen regañó: Sacha, también podrías enviarnos a tu padre y a mí a nuestras tumbas.
Matthew. Maldito. ¿Por qué nos implicas con los problemas que causaste? Oh. ¿Por qué mi vida es tan difícil? ¿Cómo me involucré con un asesino como tú? ¿Cómo se supone que voy a seguir viviendo ahora? Mamá. ¿Cómo pudiste decir eso? Sacha preguntó con enojo. Matthew está haciendo esto por nuestra familia. Incluso en un momento como este. Todavía pidió una compensación a los Jackson en nuestro nombre. No puedes decirle su sinceridad. James estalló en ira. ¿Quién quiere esta compensación? Te lo digo. Matthew. No nos impliques. Incluso si al final obtiene algún tipo de compensación. Definitivamente ni siquiera le daremos un vistazo. Capítulo 242. Al final. Matthew fue expulsado de la oficina por James y Ellen. En el estacionamiento del sótano. Tiger lo estaba esperando. Matthew. Todo ha sido arreglado según tus instrucciones. Sin embargo, el maestro Newman dijo que podía hacer que los Jackson cerraran la trampa si quisieras. Dijo Tiger. Matthew hizo un gesto con la mano. Agradezca al señor Newman por mí y dígale que me ocuparé de esto yo mismo. El rostro de Tiger rebosaba admiración. Al rechazar la oferta personal de Billy de ayudar. Eso demostró que Matthew realmente tenía un espíritu audaz. Pero aún así, su corazón se llenó de agitación al pensar en el plan de Matthew. Si todo saliera según lo programado. No solo Matthew, sino incluso él mismo se elevaría un nivel por encima. Por cierto, Timothy Wayne también llamó para preguntar si necesitamos ayuda. Le informó a Matthew. Riendo. Matthew respondió. Agradézcale de todos modos y dígale que puede enviar a algunas personas esta noche para ver el programa. Lo tengo. Tiger respondió con un asentimiento. Después de dejar Cunningham Pharmaceuticals, Matthew no fue a trabajar y fue directamente a Lakeside Garden para tomar un descanso. Natalie todavía estaba inconsciente y él le habló suavemente junto a su cama. Nat. No me tomará mucho tiempo curarte. De hecho, les prometo que recuperaré todo lo que nuestra familia había perdido. No había pasado mucho tiempo desde que Matthew regresó a casa cuando de repente recibió una llamada de Ellen, pidiéndole que regresara a la empresa de inmediato. Desconcertado, corrió hacia allí y escuchó el tono de voz exagerado de Liam en la puerta cuando llegó. Papá. Mamá. No hay duda al respecto. Este es definitivamente el trabajo de ese idiota. Matthew. Anoche. Alguien lo vio secuestrar al joven maestro Jackson. Fue él quien llevó al joven maestro Jackson a las montañas y luego murió allí. Hay un testigo y las herramientas que usó para el crimen. Es el fin de esa perra esta vez. Dijo Liam, pintando el cuadro para el resto de ellos con una mirada de regocijo en su rostro. Con desprecio. Demi agregó. Puedes saber todo sobre una persona, pero no lo que hay en su corazón. Mire a este tipo, que puede tener la apariencia de un tipo honesto, actuando a su manera cobarde. Nadie hubiera pensado que podía hacer algo tan cruel en secreto. Afortunadamente, lo descubrimos temprano. De lo contrario, permanecerá como una bomba de relojería en nuestra casa. Su declaración recibió la aprobación de sus padres con miradas de asombro en sus rostros. Furiosa, Sacha preguntó. Todavía no habéis dicho lo suficiente. No has terminado. Liam. No le arrojes acusaciones a mi esposo basadas en rumores. Liam la miró y dijo tranquilamente. Sacha. Esos no son rumores. Le pregunté a mi amigo quién es policía y me dijo que tienen pruebas sólidas. Demi se burló. ¿Escuchaste eso? Esta es la evidencia de los oficiales. Sacha. Mi esposo puede acusar a Matthew. Pero lo harán los funcionarios. Asintiendo. James y Ellen estuvieron de acuerdo. Eso es correcto. Sacha.
Es imposible que la policía simplemente lo acuse. Antes de que pudiera refutarlos, Matthew entró en la habitación y le lanzó una mirada a Liam antes de preguntarle con un gruñido. Liam, ¿estás seguro de que esta es la evidencia que tiene la policía? Al ver a Matthew, Liam estaba un poco inquieto, pero cuadró la mandíbula y respondió. Sí. Estoy absolutamente seguro. Mirándolo, Demi dijo. Viniste en el momento adecuado. Matthew, firme estos papeles de divorcio rápidamente. De ahora en adelante, se acabó entre tú y mi hermana. Eres un asesino. Así que no impliques a mi hermana. Lo tienes. Sin darle importancia a ella, Matthew continuó preguntando. Liam, ¿no crees que tus palabras son ilógicas? Dado que la policía tiene pruebas tan sólidas, ¿por qué me liberaron en primer lugar? Con eso, Liam fue sorprendido con los ojos muy abiertos, incapaz de refutar nada durante mucho tiempo. Capítulo 243. Sacha estalló en carcajadas. Así es. Liam. El hecho de que liberaron a Matthew demuestra que él no es el asesino. ¿Qué tienes que decir ahora? Apretando su mandíbula, Liam dijo desafiante. No han encontrado estas pruebas cuando te liberaron. Estas pruebas fueron descubiertas hace un momento. En realidad. Matthew se rió. Si ese es el caso, entonces llama a la policía ahora. Liam se quedó sin habla. Simplemente estaba contando cuentos. Estas no fueron las pruebas que obtuvo la policía en absoluto. Cuando vio la expresión de su rostro, Sacha se rió. ¿Por qué estás callado ahora? Liam. Llame a la policía si tiene pruebas. ¿Qué te está deteniendo? Tiene miedo de verificar la historia que acaba de inventar. Si no llamas a la policía, lo haré yo. Estás difundiendo rumores y calumniando a otros. ¿Sabes qué crimen es ese? La expresión de su rostro cambió instantáneamente cuando soltó. Lo recordaba mal. Estas no son noticias de la policía. Esta es la información de los Jackson. Pero estas pruebas son absolutamente ciertas. Sacha resopló y le preguntó. Información de los Jackson. ¿Puedes creer lo que dicen? Como una de las 10 familias más grandes de East Cliff, sus palabras tienen el peso de más de 1000 oro. Dirán tonterías. Escupió enojado. Con eso, Sacha simplemente resopló con indiferencia como respuesta. Lo que lo enfureció cuando gritó. No confías en mí, ¿verdad? Bien. Te reto a que hagas una apuesta conmigo. Eres el perdedor si Matthew es el que lo hizo. Pero si pierdes, tendrás que entregarme Wellness Herbari. ¿Qué hay sobre eso? ¿Tienes agallas? Matthew frunció el ceño al ver a Liam que se encendió. Todavía codiciando Wellness Herbari en este momento. ¿Por qué tendría miedo? Sacha estalló furiosamente. Te lo digo. Liam. Si fue Matthew quien lo hizo. No solo Wellness Herbari, sino que incluso puedo entregarte la totalidad de Cunningham Pharmaceuticals. El corazón de Matthew se llenó de calidez mientras la miraba. Incluso en momentos críticos. Ella nunca se apartó de su lado y lo apoyó. Mientras tanto, Liam estaba encantado porque sentía que estaba seguro de ganar. Luego, Matthew le preguntó a él. Liam. ¿Qué pasa si pierdes? Si yo pierdo. Liam se burló. ¿Cómo quieres hacer una apuesta? Tendrás que dejarlo claro. Sin decir qué harás si pierdes. ¿Cómo puedes apostar con alguien? Mirándolo enojado, Liam lo reprendió. Esta es una apuesta que hice con Sacha. ¿Qué tiene esto que ver contigo? Ella es mi esposa. Por supuesto que no puedo ver en vano si alguien intenta engañarla. Apretando los dientes, Liam siseó. Bien. Así que dime lo que quieres. Así de simple.
Matthew se rió entre dientes. Si pierdes, arrodíllate frente a nosotros y haz una reverencia 3 veces para disculparte. Larson. Lo estás insultando. Demi lo atacó. Al instante, Matthew golpeó la mesa y gritó. Su esposo quiere llevarse Wellness Herbari por valor de decenas de millones con solo una palabra. Y sin embargo no quiso desembolsar nada. Entonces, ¿quién está insultando ahora? Demi Cunningham. Realmente tomas a todos los demás como idiotas. Quiere arrebatar Wellness Herbari con una sola palabra. Demi estaba estupefacta porque nunca antes lo había visto perder los estribos tanto. Por otro lado, Liam la detuvo apresuradamente con su mano. Sonriendo de oreja a oreja. Inclinarse en disculpa no era nada porque confiaba en que se demostraría que Matthew era el asesino. Básicamente, no tenía que hacer nada y aún así poder hacer una ganancia inesperada. Bien. Es un trato. Ya que James y Ellen están aquí. ¿Qué tal si les dejamos ser testigos? Sugirió Liam con una mueca de desprecio. Mirándose a los ojos. James y Ellen asintieron lentamente. Liam. Recuerda lo que dijiste hoy. Sacha advirtió. Riendo. Con cara de vanidad. Prometió. No retiraré nada de lo que dije y lo haré porque ya lo he dicho. Desafortunadamente para ti. Está destinado a que no pierda. Capítulo 244. A las 6 de la tarde. Tiger llegó sin aliento a Lakeside Garden. Señor Larson. Los preparativos están hechos. Podemos actuar ahora. Tiger no pudo ocultar su emoción sabiendo que después del incidente de esta noche, el nombre de Matthew podría mantener presionadas a las 10 familias más grandes. Además, esta también sería su oportunidad para levantarse. Con compostura, Matthew asintió con la cabeza en reconocimiento y se puso de pie. Después de cambiarse y ponerse la ropa que traía consigo, caminó tranquilamente hacia las puertas. En el área fuera de Lakeview Garden, unas pocas docenas de autos conducidos por todos los hombres de Tiger estaban esperando. Esta noche, todos ellos serían testigos de cómo Matthew finalmente pudo aplastar a las 10 grandes familias bajo sus pies. A las 7 en punto, Liam llevó a los Cunningham a Jackson Seastat. Y todos quedaron estupefactos por la escena que los recibió cuando llegaron. Construido en la hermosa región montañosa en los suburbios del norte de East Cliff, Jackson Seastat incluía un lago al lado de la montaña con un entorno fascinante. La finca cubría más de 100 acres y conservaba muchas de sus decoraciones y construcciones originales. Pero todos los rincones no parecían simples en absoluto. En este momento, el estacionamiento afuera ya estaba lleno con más de 100 autos de lujo. A pesar de que Liam conducía el Panamera de Wellness Herbari, no era nada al lado de estos vehículos. ¿Por qué hay tantos coches de lujo? ¿Son los Jackson tan ricos?, preguntó Ellen en un susurro. Liam se rió entre dientes. Esta no es la riqueza de los Jackson. Todos estos autos pertenecen a las 10 grandes familias. Básicamente, todos los jefes de familia están aquí para el evento de esta noche. Conmocionada, preguntó. ¿Están aquí los jefes de las 10 grandes familias? ¿Realmente se toman esto en serio? Las 10 grandes familias siempre han sido una coalición. Y siempre que pasaba algo importante, lo resolvían juntos. Zachary fue una vez el heredero de los Jackson y tuvo un alto estatus en su familia. Es por eso que las 10 familias más grandes no pueden simplemente mirar para otro lado con respecto a su muerte. Además, Matthew tenía algunas conexiones preciosas con el señor Newman. Por lo que definitivamente harán una gran escena porque están preocupados de que él ayude a Matthew. James resopló. Matthew ya no tenía nada que ver con el señor Newman desde hace mucho tiempo. Entonces, olvídese de que recibirá ayuda del señor Newman. Incluso si lo hace.
¿Qué podría hacer el señor Newman? Ahora que las 10 familias más grandes están aquí. Liam asintió con la cabeza con aire de suficiencia. Eso es seguro. Mirando la configuración de esta noche. Parece poco probable que Matthew se salga con la suya. Sacha. ¿Por qué no firmas los papeles del divorcio ahora para que no tengas que quedar viuda cuando él muera más tarde? Con voz fría. Ella respondió. Deja tu mierda. Nunca me divorciaré de él y definitivamente estará bien. Parece que solo te rendirás al ver la horca. Sacha. Demi dijo sarcásticamente. Entraron en la finca y vieron que estaba muy iluminada y llena de gente. Actuando con ignorancia. Estaban mareados con todo lo que veían. Como si nunca antes hubieran estado en un entorno así. Finalmente. Llegaron al atrio interior donde muchas personas estaban sentadas en el salón. Incluidos los jefes de las 10 grandes familias. Harvey estaba entre ellos y cuando vio a James y su familia. Instantáneamente se burló. «Wow. Pensé que nunca aparecerías. ¿Quién hubiera pensado que realmente tienes agallas y viniste? Señor Jackson. Este incidente no tiene nada que ver con nosotros. No sabemos nada al respecto», aclaró James apresuradamente. Harvey agitó la mano con impaciencia y lo despidió. «Basta de tonterías. Esta vez. Ni siquiera la muerte del señor Larson puede resolver esto. Las vidas de los Jackson son muy valiosas. Ni siquiera es suficiente si pagas con cada una de tus vidas». James y su familia se sorprendieron. Y Ellen estaba tan aterrorizada que las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. De repente. Una voz bromeó detrás de ellos. «Oye. ¿No es este el presidente Cunningham? Te ves aún más bonita en tan solo unos días». Todos giraron la cabeza. Solo para ver a Samuel con un grupo de hombres marchando hacia ellos a grandes zancadas. Capítulo 245. La gente alrededor se puso de pie y saludó a Samuel. E incluso los jefes de las 10 familias más grandes asintieron en su dirección en señal de respeto. Con una mirada de envidia. James preguntó. «Sacha. ¿Quién es este? Míralo. Así es como debería ser una figura verdaderamente importante». Samuel se acercó a ella y le dijo. «Presidente Cunningham. Ya me enteré de lo que sucedió. También me enteré de que los Jackson no solo quieren a Matthew muerto, sino también para destruir a los Cunningham. ¿Cómo pudo su esposo volverse tan imprudente? Ya podía decir desde la última vez que visité su empresa que este tipo tiene un problema en algún lugar de su cabeza. Pero no esperaba que creara un problema tan grande dentro de unos días. ¿Cómo pudo hacer algo así?» Sacha frunció los labios con fuerza y no habló. Pero James tartamudeó. «Disculpe. Señor. Pareces estar muy familiarizado con las 10 grandes familias. ¿Podría, por favor, hablarnos bien de nosotros?» Samuel le miró y dijo con indiferencia. «Por supuesto que puedo hablar bien de ti. Pero el problema es que necesito una buena razón para involucrarme en este asunto. Si se hubiera unido a la Unión Farmacéutica hace unos días, incluso las 10 familias más grandes tendrían que mostrarnos algo de cara. Sin embargo, dado que no eres uno de nuestros miembros, me temo que no estoy en condiciones de hablar por ti». Sorprendido, James preguntó. «¿Eres de la Unión Farmacéutica? Es bueno ser miembro de la Unión, señor. Podemos unirnos a la Unión ahora». «Bueno. Eso no es imposible», respondió Samuel con una sonrisa. «Sin embargo, me temo que el procedimiento será complicado porque quieres unirte tan de repente. Si no se maneja adecuadamente y alguien se entera, me temo que incluso las 10 familias más grandes ni siquiera me ahorrarían algo de dignidad». Entonces, ¿qué debemos hacer?», preguntó James, presa de la ansiedad. En un susurro, Samuel respondió.
La única forma ahora es realizar el procedimiento en la oscuridad. Pero tendremos que hacerlo en silencio en un lugar apartado. Presidente Cunningham. ¿Por qué no viene a mi automóvil conmigo y terminamos la solicitud allí? El rostro de Sacha se puso sombrío. Por supuesto que sabía en qué estaba pensando Samuel. Él simplemente quería aprovecharse de ella. Con una mirada preocupada, James estuvo de acuerdo. Está bien. Sacha. Es bueno unirse a la unión e incluso puede resolver nuestra crisis actual. Eso es golpear dos pájaros de un tiro. Vaya con este caballero rápidamente y hágalo. Sacha estaba tan frustrada que casi se echó a llorar. ¿Cómo podía su propio padre ser tan tonto? Se lamentó silenciosamente en su corazón. No puedes decir que este hombre quiere aprovecharse de mí. Además de la empresa y tus propios intereses. Ya ni siquiera te preocupas por tu hija. Por otro lado, Samuel la miraba expectante con una sonrisa. Desde el momento en que la vio por primera vez, ya había decidido que la haría suya. Todo estaba cayendo bien ahora. Podía matar 3 pájaros de un tiro. Además de deshacerse de Matthew y vengarse. Podía llevarse a Sacha con él e incluso apoderarse de Cunningham Pharmaceuticals. Le agradaba la sola idea de todo esto. Eso es imposible, dijo con los dientes apretados. Guarda tus lágrimas de cocodrilo. Nunca pediré tu ayuda incluso si voy a morir aquí. El rostro de Samuel se congeló mientras la miraba con crueldad. Presidente Cunningham. Tiene un carácter bastante fuerte y decidido. Bien. Entonces esperaré y veré qué pasará con los Cunningham esta noche. Con eso, se marchó furioso. Has perdido la cabeza. Sacha. James gritó enojado. Este hombre es una figura importante del sindicato que puede ayudarnos. Sé cómo pudiste hacerlo enojar. ¿Realmente deseas que tu mamá y yo muramos aquí y que toda nuestra familia perezca junto con Matthew? Capítulo 246. Sacha le lanzó a James una mirada furiosa. ¿Soy yo el que perdió la cabeza o en realidad eres tú? No puede decir qué quiso decir el señor. Hugues con eso. Al pedirme que me suba a su coche para completar la solicitud. ¿Cree que es así como se debe hacer? Papá. ¿Crees que debería dejar de lado mi dignidad y castidad por el bien de la empresa? James se congeló por un momento antes de responder. ¿De qué estás hablando? Sacha. El señor Hugues no es ese tipo de persona. Lo has entendido mal. Realmente quiere ayudarnos. Con una mirada triste, Sacha se rió entre dientes. No es ese tipo de persona. Papá. ¿Cuánto tiempo lo conoces? Estás tan cerca de él para poder decir que realmente quiere ayudarnos. ¿Por qué tendría que hacer eso? Es simplemente porque lo adulaste un poco. ¿Cómo viviste tu vida todas estas décadas? Papá. En el mundo de la realidad en el que vivimos, el interés es lo primero y no hay cuentos de hadas. El rostro de James estaba pálido por la ira cuando lo reprendió. Sacha. ¿Qué tipo de actitud es esta? Aduló a los demás por el bien de nuestra familia y por ustedes dos. ¿Cuánto tiempo más podríamos vivir tu madre y yo y cuánto dinero aún podemos gastar? Estoy haciendo todo esto por ustedes dos. Sacha. Me has decepcionado mucho. Sacha. ¿Cómo pudiste hablar con papá de esa manera? Demi preguntó de inmediato. Mamá y papá han trabajado duro toda su vida e hicieron todo por nosotros. Sacha. Has cambiado. Mira en lo que te has convertido ahora. No eras así en el pasado. Anteriormente. Eras muy obediente con mamá y papá. Debe ser culpa de Matthew. No sabes que ahora estás completamente bajo su hechizo. Mira lo madura que es tu hermana menor. Sacha. Elogió Ellen. ¿Cómo te volviste así? Pero está bien. Ya que Matthew no tiene más días de vida. Nuestra familia volverá a la normalidad y ya no tendré que ver la cara miserable de esa maldición.
Sacha tembló de ira cuando comenzó a darse cuenta de que debería mudarse de la casa. Si continuaba viviendo con su familia, pronto sufriría un colapso mental. En medio de los ruidos alrededor, la gente comenzó a tomar asiento, donde solo Sacha y su familia estaban parados en el pasillo. Nadie vino a recibirlos y ahora estaban en una posición increíblemente incómoda sin siquiera tener un lugar para sentarse. Finalmente, los ruidos cesaron cuando apareció el viejo maestro Jackson. Saludó a los jefes de las 10 grandes familias y a algunas otras figuras importantes de Eastcliff antes de sentarse en su asiento. Supongo que todo el mundo sabe por qué estás invitado aquí esta noche. Así que no diré mucho. Nuestro tiempo es precioso. Así que no lo desperdiciemos en conversaciones triviales. Vamos a empezar, anunció con voz retumbante. Todos los presentes asintieron con la cabeza y Harvey se destacó. Lo siento mucho, pero Matthew aún no ha llegado. Probablemente haya huido para escapar del castigo y no se atrevió a aparecer. Pero ya envié a nuestros hombres a buscarlo y deberían regresar pronto. Para no perder el tiempo de todos, he decidido dejar que su esposa y su familia sean juzgados en su nombre. Todos asintieron con la cabeza mientras James exclamaba inquieto: Señor Jackson, hemos cortado nuestros lazos con Matthew desde hace mucho tiempo. Mi hija ya se ha divorciado de él y no tenemos nada que ver con él. Él es un criminal malvado, mientras que nosotros somos personas amables y respetuosas de la ley. ¿Cómo podríamos ser juzgados en su nombre? Harvey se rió disimuladamente. James, pareces estar muy unido a él la última vez que asistieron juntos al cóctel Cloud9. Entonces, te has separado de él porque se avecina una gran calamidad. Es inútil. Te lo digo. Su familia no puede distanciarse de este incidente. Hombres, hagan avanzar a toda su familia. Capítulo 247. Un grupo de hombres se acercó y quiso agarrarlos sin esperar explicación. Presa del pánico, James gritó. Todos. Lo que dije es verdad. No tenemos nada que ver con Matthew en absoluto. Esta maldición realmente nos metió en serios problemas, dijo Ellen con furia. Cometió un crimen. Huyó para escapar del castigo y nos dejó aquí para ser sus chivos expiatorios. Nunca había visto a una persona tan despreciable. Con los dientes apretados, Demi reprendió. Sacha, ¿es este el marido en quien confías? Considera que sus acciones son humanas. Te hemos dicho muchas veces que no confíes en una persona como él. Pero te negaste a escuchar. Genial. Ahora todos tenemos que pagarlo. Debes ser feliz ahora. Con un rostro solemne y la mandíbula tensa, Sacha dijo: puedes guardar tus sarcasmos, señor Jackson. Matthew es mi esposo y sus problemas también son míos. Si hay un juicio, solo yo seré juzgado en su nombre. Esto no tiene nada que ver con mi familia. Déjalos ir y daré un paso adelante. Harvey soltó una risita. Te lo he dicho antes, Sacha. Las vidas de los Jackson son muy valiosas. Pero la tuya por sí sola no es suficiente para pagarla. Toda tu familia tiene que pagar esta vez. Detén estas pequeñas charlas y tráelas todas aquí. Si se niegan a presentarse, rompa sus piernas y arrastrelos aquí. Los hombres mostraron sus armas agresivamente y parecían estar listos para atacarlos de inmediato. Aterrados, James y Ellen suplicaron temblorosos: por favor, no nos peguen. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Sacha apretó la mandíbula y se colocó frente a sus padres. Señor Jackson, una vida por una vida. Si pudieras demostrar que matamos a tu sobrino, pagaré con mi vida. ¿Qué tiene esto que ver con mi familia? Los Jackson tienen que ser razonables. Inmediatamente se rió y se burló. ¿Razonable? ¿Quieres que sea razonable?
Una vida para una vida. Se pueden comparar sus vidas baratas con las de mi sobrino. Es lo mismo que compararte con un mendigo en la calle. ¿Es tu vida la misma que la de un mendigo? Si comparo tu vida con la de un perro, tienen el mismo valor. Al escuchar eso, toda la habitación estalló en carcajadas y el rostro de Sacha se puso pálido. Los Jackson eran unos tiranos. En ese momento, una voz escalofriante vino desde la puerta, diciendo: Señor Jackson, tu vida vale menos que un perro a mis ojos. Todos giraron la cabeza solo para ver a Matthew entrando lentamente y estallaron en un alboroto. Verlo provocó la ira de Harvey mientras gritaba: Seguro que tienes agallas, Larson. ¿Cómo te atreves a insultarme en mi casa? Esto es tan bueno como insultar a toda mi familia. Hombres. Slapel. Ya le guardaba rencor a Matthew después de haber sido golpeado por él antes. Y quería aprovechar esta oportunidad para asestarle el primer golpe fuerte directamente. Una docena de hombres de los Jackson se acercaron agresivamente y lo rodearon. Matthew se rió disimuladamente. ¿Y ahora qué? Ya estás comenzando una pelea sin siquiera un juicio. Es así de irracionales los Jackson. Te estoy golpeando porque nos insultaste, gritó Harvey. En cuanto al juicio, eso vendrá más tarde. Con voz fría, Matthew argumentó. Entonces, vas a slap yo porque insulté a tu familia. Entonces deberías slap por insultar a mi esposa antes. Sorprendido, Harvey replicó: Esta es la residencia de los Jackson. ¿Y qué si lo es? Preguntó con indiferencia. Entonces, estás diciendo que estás por encima de todos los demás en tu propia casa. Según tu lógica, todos los que están aquí esta noche también están un nivel por debajo de tu familia. Los jefes de las 10 grandes familias están todos aquí y estás usando las reglas de tu familia para reprimir a las personas en lugar de hablar con sentido común y justicia. ¿De verdad crees que las 10 grandes familias son igualmente irrazonables? Capítulo 248. Las palabras de Matthew recibieron la aprobación de todos los presentes mientras asentían con la cabeza, frunciendo el ceño. El viejo maestro Jackson le lanzó a Harvey una mirada de disgusto. Cuando se trataba de una discusión verbal, Harvey estaba muy lejos de Matthew. Cualquiera que llegue es un invitado. Harvey, invita al señor Larson, ordenó suavemente. El rostro de Harvey enrojeció de vergüenza, dado que el viejo maestro Jackson había hablado personalmente. Significaba que no estaba contento con él. Por lo tanto, lanzó una mirada feroz a Matthew, a medida que su odio por él crecía. Los hombres de Jackson se retiraron para permitir que Matthew entrara al pasillo y él fue al lado de Sacha. Con lágrimas en los ojos, lo agarró del brazo con fuerza y se negó a soltarlo. Matthew le sonrió y le aseguró: No te preocupes, tonta. Todo va a estar bien. Créeme. Sacha asintió con la cabeza con seriedad mientras los rostros de su familia estaban desangrados. En este momento, Demi apartó a Sacha de Matthew mientras ella gritaba enojada: No te escapaste para escapar del castigo. Matthew. ¿Qué sucedió? Te diste cuenta de que no puedes huir. Así que regresaste para arriesgarte. Te lo digo. Sé responsable de tus propias acciones. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Es asunto tuyo si vives o mueres. Recuerda. No nos impliques. Demi. ¿Cómo pudiste decir eso? Sacha lloró ansiosamente. ¿He dicho algo mal? Demi espetó. Harvey se acercó y dijo con brusquedad: Larson. Ya que ya estás aquí, entonces comencemos. Con compostura. Matthew asintió con la cabeza y caminó hacia el centro del pasillo con la cabeza en alto. Sentados por toda la sala estaban los jefes de las 10 grandes familias.
con los ojos medio cerrados y cuentas de mala en sus manos. El viejo maestro Jackson parecía como si todo lo que estaba sucediendo no fuera asunto suyo. De hecho, la persona que ostentaba la máxima autoridad en los Jackson no era el cabeza de familia, sino este anciano maestro que había vivido más de 80 años. Sentado a un lado estaba Samuel, quien se rió y le lanzó una mirada a Matthew. Y tenía una expresión inexplicablemente engreída y alegre en su rostro. En ese momento, la voz de Harvey resonó por todo el pasillo. Todos. Primero presentaré la evidencia. Estas son las varias grabaciones de vigilancia que obtuvimos de los lugares donde sucedió. Grabó claramente a Matthew secuestrando a mi sobrino. Lo llevó a la escena del crimen y luego se fue solo. Además, encontramos el auto que conducía Matthew en ese momento. Todas estas son pruebas sólidas. Mientras hablaba, reproducía los videos de vigilancia en una pantalla proyectada, así como imágenes que mostraban el automóvil que conducía Matthew. Todos al otro lado de la habitación asintieron cuando terminaron de ver la visualización en la pantalla. Y estuvieron de acuerdo en que se trataba de la evidencia más sencilla. Con una cara engreída, Harvey continuó. Además de eso, también tenemos un testigo. Ella es la mujer que estaba en el auto de mi sobrino esa noche. Tráela aquí. Un par de minutos después, trajeron a una mujer con mucho maquillaje y él le preguntó en voz alta. Déjame preguntarte. ¿Qué pasó exactamente esa noche? Ella respondió rápidamente. El joven maestro Jackson me enviaba a casa esa noche. En el camino de regreso, Matthew chocó contra nosotros en la carretera. Incluso lo golpeó y murmuró algo sobre matar al joven maestro Jackson. Y luego se lo llevó. Estaba tan aterrorizado que no me atreví a dejar el coche en absoluto. Aún con una mirada engreída en su rostro, Harvey dijo. Todos escucharon eso. Ahora, con la evidencia y el testimonio aquí, ¿qué más tienes que decir? Matthew. Todos volvieron la mirada hacia Matthew. De la forma en que lo vieron. Estas pruebas fueron suficientes para darle a Matthew la sentencia de muerte. Demi frunció el ceño. ¿Qué piensas ahora? Te lo dije. Es un asesino. Sacha. ¿Es este el marido en el que confías? Sabes que esta fe ciega tuya arruinará a toda nuestra familia. ¿Por qué no buscamos al Señor? Hugues y hablamos con Él como es debido. Aún tenemos una oportunidad si nos unimos a la unión ahora. Apretando los dientes y apretando las palmas de las manos en puños. Sacha declaró. No lo creo. Matthew debe ser inocente. Demi respondió con un bufido. Sacha. No te rendirás hasta que se pierda toda esperanza. ¿Verdad? Bien. Veré si aún puedes confiar en él así cuando muera más tarde. Capítulo 249. Matthew se rió a la ligera. Señor Jackson. No es demasiado arbitrario acusarme de asesino solo con estas pruebas. En un ataque de rabia, Harvey gritó. Larson. Sigues tratando de negar incluso cuando se nos presentan estas pruebas sólidas. Déjame decirte. Es inútil incluso si te niegas a admitirlo. Con los miembros de las 10 familias más grandes aquí esta noche. Harán un juicio sobre este incidente. Los miembros de las 10 grandes familias comenzaron a expresar sus opiniones. Creo que estas pruebas son suficientes. Así es. Todo quedó grabado con claridad. Definitivamente es suficiente para sentenciarlo. Estoy de acuerdo. Estas pruebas son suficientes. ¿Qué más queda por decir? Encantado. Harvey se sintió cómodo con el apoyo de las 10 grandes familias. Posteriormente, James se puso de pie y preguntó en voz alta. Matthew. Todavía no te arrepientes en este momento. Se han presentado todas las pruebas. Así que, ¿qué más tienes que decir? Ellen asintió. Así es.
Es inútil incluso si intentas negarlo. Mamá. Papá. ¿De qué estás hablando? Preguntó Sacha. Angustiada. ¿Cómo se consideran estos como evidencia? Estos no prueban nada. De mí se burló. ¿Por qué no se consideran estas como prueba? Mucha gente está de acuerdo en que sí. Pero tú eres el único que dice lo contrario. Crees que eres más inteligente que los demás. Antes incluso de que el incidente concluyera, los Cunningham ya habían comenzado una pelea. El viejo maestro Jackson frunció el ceño ligeramente y les echó un vistazo. Harvey rugió. Cállate todos. Matthew. Incluso tu propia familia quiere que admitas tus crímenes. ¿Qué más tienes que decir ahora? Te daré la oportunidad de confesar honestamente. Luego, puedes ir al salón de duelo y presentar tus respetos a mi sobrino inclinándote 3 veces y haciendo 9 reverencias. Con eso, puedo darte una muerte fácil. O de lo contrario, me aseguraré de que sufras antes de que mueras. Sonriendo, Matthew dijo: Señor Jackson, ¿todavía recuerdas lo que dije? Si se demuestra que me ha hecho daño esta noche, entonces tendrá que compensar a mi familia y a mí por los daños que nos causó mentalmente y a nuestra reputación. Esa cantidad es 300 millones. Inmediatamente, Ellen intervino. Matthew, no nos arrastres. Viejo maestro Jackson. Matthew hizo todo esto y no tenemos nada que ver con eso. Y tampoco queremos ninguna compensación. Sigues pensando en el dinero en un momento como este. Matthew. Tenía razón sobre que eras un avaro. Mamá. ¿Podrías no decir nada? Sacha suplicó con frustración. Matthew ya dijo que fue agraviado y simplemente está pidiendo los derechos que se merece. ¿Qué está mal con eso? Además, esta compensación nos incluye a nosotros. Los Jackson hicieron estallar este incidente y Cunningham Pharmaceuticals es calumniado así. No deberían compensar esto. Enloqueciendo de ira, James maldijo. Maldita sea. Estaríamos en tal estado si no matara a nadie. Sacha. Dile que no tiene que cuidarnos. Incluso si pudiera obtener la compensación. No quiero ese dinero en absoluto. Mi familia no tiene nada que ver con él. Papá. ¿Cómo pudiste hacer esto? Sacha exclamó y los Cunningham comenzaron otra ronda de disputas. Finalmente, el viejo maestro Jackson no pudo soportarlo más y reprendió fríamente. Estás haciendo demasiado ruido. Harvey se puso en acción y ordenó. Jackson Sistad no es un lugar para tus pequeñas peleas. Hombres. Tráiganlos al patio trasero y esperen más instrucciones. Un grupo de hombres se acercó y llevó a James y al resto al patio trasero. En el camino, seguía clamando junto con Ellen. Viejo maestro Jackson. No estamos conectados con Matthew. Hemos cortado nuestros lazos con él. Pero todos los ignoraron. Con voz fría, Harvey dijo. Con esta evidencia sólida, está probado que el señor Larson mató a mi sobrino. Es natural que pague con su vida el asesinato. Hombres. Bajadlo y llevadlo al salón de duelo de mi sobrino. Nos ocuparemos de él más tarde. Cuando un grupo de hombres se acercó, una voz clara y fría resonó en el pasillo. Señor Jackson. Ahora solo estamos escuchando tu versión de los hechos. ¿No deberíamos escuchar también lo que tiene que decir el señor Larson? Girando la cabeza, todos vieron a la hermosa Liane caminando con un aura poderosa. Capítulo 250. La aparición de Liane sorprendió a muchos en la escena. Una vez que fue la mujer más hermosa de Eastcliff, tenía un encanto extra de mujer madura que la hacía parecer un poco más cautivadora que Sacha. Samuel entrecerró los ojos y sintió que su corazón latía de deseo. Había visto bastantes bellezas en este viaje a Eastcliff. Sin embargo, ¿por qué todas estas bellezas están hablando por Matthew?
El jefe de la familia Sandel frunció el ceño y dijo solemnemente: Liane, no actúes con presunción. La evidencia que presentó el señor Jackson es suficiente. No es necesario que el señor Larson diga nada más. No deberías estar aquí. Vete a casa. Completamente inafectada. Se rió entre dientes con indiferencia. Tío. Solo estás aquí como testigo. Es necesario que hable por los Jackson de esta manera. ¿Qué quieres decir con eso? Gritó enojado. Quiero decir. Necesitas tener tu propio juicio en todo lo que haces. Incluso si no lo hace. No deberías simplemente sacar conclusiones precipitadas. No es nada si te avergüenzas. Pero serás condenado si avergüenzas a toda la familia. Enloquecido de ira. Reprendió. Me estás dando un sermón. Liane. No olvides que soy el hermano mayor de tu padre y tú eres mi menor. ¿Cómo te atreves a faltarme el respeto de esta manera? Dándole otra risa de indiferencia. Ella espetó. No olvides esto también. Tío. En ese entonces. ¿Quién fue el que me expulsó de la familia Sandel y fue completamente despiadado conmigo? Tú. Tartamudeó. Todos los presentes observaron divertidos como no había nada que amaran más que un conflicto familiar. El regreso de Liane había provocado un gran aumento en la fuerza de Sandel y reprimió constantemente a las otras 9 familias. Si tuviera una discusión con los Sandels, su poder definitivamente disminuiría enormemente y las otras 9 familias estarían felices de ver que sucediera tal situación. Entonces, a pesar de que el jefe de la familia Sandel estaba loco de ira, sabía muy bien sobre este hecho. Tener consecuencias con ella solo los avergonzaría y les costaría una gran pérdida a su familia. Al final, solo pudo mirarla ferozmente y se tragó su orgullo en silencio. Frunciendo el ceño, el viejo maestro Jackson miró a Harvey e inmediatamente dijo: ¿Qué quieres decir con eso? Liane quiere interferir en este incidente entre los Jackson y el señor Larson. No lo soy. Respondió con una sonrisa. Estoy simplemente aquí como testigo en caso de que alguien intente condenar a otros con alguna evidencia débil. Enfurecido, ladró. Liane. Mira con atención. Todas estas son pruebas concluyentes. Otra voz profunda vino desde afuera de la puerta en este momento, diciendo: Conclusión. ¿Cómo es eso? Sus cintas de vigilancia capturaron al señor Larson cometiendo el asesinato. Estás condenando a otros al azar en base a algunas suposiciones. ¿Sabes siquiera qué es la evidencia concluyente? Me parece que los Jackson no pueden hacer nada más que hacer comentarios irresponsables y charlas tontas. Mientras hablaba, Timothy entró en la habitación e hizo una gran entrada con su grupo de hombres. El rostro del viejo maestro Jackson cambió instantáneamente cuando vio a uno de los peces gordos de East Cliff. Ninguno de ellos de las 10 grandes familias podía igualarlo. Se dijo que Timothy estaba en muy buenos términos con Matthew. Entonces, estaba él aquí para ayudarlo. Perdiendo la compostura, Harvey tartamudeó un poco mientras hablaba. Señor Wayne. Alguien de mi familia fue asesinado. No deberíamos pedir justicia. Timothy soltó una risa indiferente. No dije que no debieras. Solo estoy aquí esta noche como testigo. Todos continúen. La escena se volvió un poco inestable con la aparición de Timothy y Liane, lo que demostró que el evento de esta noche ya no sería tan simple. Harvey apretó los dientes y le lanzó a Matthew una mirada enfurecida. Dado que la señorita Sandel pensó que esa era solo mi opinión unilateral, entonces le daré una oportunidad. Señor Larson afirma que le hemos hecho daño. Pero tiene pruebas. Por supuesto. Respondió con una sonrisa. No solo tengo la evidencia. Incluso puedo probar que el asesino de Zachary está entre nosotros esta noche.
Sus palabras de inmediato provocaron un alboroto entre todos los presentes. Capítulo 251. Una mirada de disgusto cruzó por los rostros de los jefes de las 10 grandes familias porque todos los que estaban aquí esta noche eran de su familia. Al decir que el asesino estaba entre ellos, no era eso tan bueno como decir que una persona de las 10 familias más grandes había matado a Zachary. Mientras tanto, todos juzgaban en silencio a los demás a su alrededor. Observaban sus expresiones y trataban de buscar un rastro de una señal reveladora. Loco de furia, Harvey estalló. Señor Larson, todavía estás tratando de sembrar la discordia entre nosotros cuando estás al borde de la muerte. Todos los presentes son amigos de los Jackson. Entonces, ¿cómo pudieron haber matado a mi sobrino? No trates de incriminar a los demás. Te lo digo. Matthew respondió con una pequeña risa y dijo: no es necesario que inculpe a otro. Te digo que tengo la evidencia. No hablabas antes de pruebas concluyentes. Bien. Te mostraré cómo se ve una evidencia concluyente real. Señalando con el dedo a Harvey, le preguntó: déjame preguntarte. ¿Revisaste el teléfono celular de Zachary y sus registros de llamadas? Sorprendido, Harvey tartamudeó: por supuesto que sí. En realidad, Matthew se burló. Ya que lo comprobó. Entonces debería saber que Zachary hizo una llamada después de que me fui. Puedo preguntar cómo pudo haber hecho la llamada si ya lo maté. Una vez más. Sus palabras crearon una conmoción en la habitación. Todos los miembros de las 10 grandes familias quedaron atónitos. Habría un cambio en la cadena de eventos ahora. Harvey se estremeció y refutó en un tono frío: ¿qué llamada? Revisé el teléfono celular de Zachary y no hubo llamadas después de eso. Señor Larson, no intente confundir a la gente de aquí. Señor Jackson, siempre he pensado que solo estás albergando intenciones maliciosas y me estás molestando. Pero ahora me di cuenta de que ese no es el caso. La verdad es que eres realmente tonto. Matthew lo ridiculizó. ¿Qué dijiste? Harvey explotó. Te estoy alabando. Él exclamó. ¡Qué tonto pedazo de basura eres! Si fueras el asesino, no despejarías la escena. Si hubiera información desfavorable para usted en el teléfono celular, no la eliminaría. Entonces, ¿cuál es el punto de revisar su teléfono celular? No sabe cómo verificar sus registros de llamadas del proveedor de servicios. Eso puede mostrar dónde está el problema real. Y también es algo que no se puede eliminar. Samuel, que estaba sentado cerca, de repente se congeló cuando vio cómo la situación se había salido de su control. Timothy aplaudió y estuvo de acuerdo. Bien dicho. Los Jackson deben haber estado ciegos para ponerte a cargo de las investigaciones. Harvey, ¿de verdad tienes el descaro de investigar con esa poca inteligencia que tienes? Incapaz de refutar. La cara de Harvey se sonrojó de un rojo brillante. El viejo maestro Jackson dejó escapar un profundo suspiro al ver que este hijo suyo en realidad no era tan capaz después de todo. Señor Larson, dijiste que Zachary hizo una llamada. Pero fue simplemente una llamada. Eso solo demostró que no lo mataste. ¿Pero qué pasó después? Después de que te fuiste. No pudiste darte la vuelta. Señaló con calma. Matthew lo miró. Era cierto que el mayor era más sabio. El viejo maestro Jackson era mucho más astuto que Harvey. Encantado. Harvey asintió con seriedad. Así es. Esa llamada no puede probar nada. Mientras tanto, Samuel exhaló un suspiro de alivio. Parecía que los Jackson hablarían por él y no tenía que encontrar una salida por sí mismo. Resoplando, Matthew estuvo de acuerdo. Es cierto que la llamada no puede probar nada. Planteé este punto solo para demostrar la estupidez de Harvey Jackson.
Y fue un éxito. Toda la habitación estalló en carcajadas y el rostro de Harvey enrojeció de ira, gritando: «Basta de tonterías, señor Larson. Si no tienes otra evidencia que demuestre tu inocencia, te mataré con mis propias manos». Matthew rió disimuladamente. «No te apresures. Te mostraré la evidencia ahora. Puedo tomar prestada su computadora por un segundo, señor Jackson. Resulta que tengo un metraje para mostrárselo a todo el mundo». Capítulo 252. Sin embargo, Harvey lo despidió de inmediato. «Deja tu mierda, Matthew. No queremos ver ningún metraje. Muéstranos tu evidencia». Matthew se rió. «Idiota. El metraje que quiero mostrar es la evidencia real». Estalló otra ronda de risas que hizo que el rostro de Harvey se iluminara como un tomate de vergüenza. Completamente regodeado en vergüenza por el evento de esta noche. «Esta es la residencia de Jackson. Y no puedo dejar que reproduzcas algunas imágenes solo porque quieres», gritó en su débil intento de salvar algo de dignidad. Cuando terminó, el viejo maestro Jackson cerró los ojos de inmediato y suspiró de nuevo mientras la habitación seguía clamando. Por otro lado, Timothy golpeó fuertemente el vaso sobre la mesa y se burló. «Qué geniales son los Jackson. Si quiere al señor Larson muerto, podría haber enviado a alguien para matarlo. ¿Por qué tiene que pasar por la molestia de un juicio público? Incluso ahora que las 10 familias más grandes están aquí. Ustedes son los únicos a los que se les permite hablar sin darle la oportunidad al señor Larson de presentar su caso como una refutación. ¿Es esta la forma en que los Jackson manejan los asuntos o es lo mismo para las 10 grandes familias también?» Los rostros infelices de los jefes de las 10 familias más grandes cruzaron la habitación y uno de ellos dijo: «Harvey, incluso si el señor Larson fue el verdadero asesino, tiene derecho a hablar por sí mismo. Pero le está prohibiendo que reproduzca el metraje y muestre la evidencia». «¿Qué significa esto?». Otro asintió con la cabeza. «Así es. Incluso si este es tu territorio, no puedes simplemente actuar como un tirano». Los otros jefes de familia hablaron uno tras otro, convirtiendo a Harvey en objeto de críticas públicas. Totalmente desconcertado, finalmente se dio cuenta del resultado de disparar su boca en un momento. Al mirar a su padre, vio sus ojos cerrados y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Porque sabía que su padre estaba a punto de renunciar a él. Respiró hondo y se apresuró a explicar: «Todos me han entendido mal. No es que no le esté permitiendo mostrar su evidencia, pero solo estaba refutando su actitud. Después de todo, las 10 familias más grandes están todas aquí y no podemos dejar que haga lo que quiera. Eso es una falta de respeto hacia nosotros». A nadie le importó su excusa débil y uno de ellos dijo: «Basta de tonterías, señor Larson. Puede reproducir su metraje, pero espero que realmente resulte ser una prueba». Con una leve sonrisa, Matthew asintió y se acercó a la computadora. Después de conectar su teléfono celular, reprodujo la grabación. Mostraba el bosque oscuro en las montañas y aunque la iluminación era tenue, aún se podía distinguir lo que estaba sucediendo en los alrededores. El rostro de Samuel decayó. ¿No era este el lugar donde murió Zachary? Con una voz clara y fuerte, Matthew comenzó: «Todos. Es cierto que secuestré a Zachary. Pero solo quería averiguar quién le ordenó que fuera contra nosotros. Como precaución, instalé una cámara en la escena y grabé todo esto como evidencia. Además, también fue esta misma cámara a través de la cual grabé un asesinato atroz». Mientras todos miraban las imágenes, algunos se dieron cuenta de que esa era de hecho la escena del crimen y pronto Matthew apareció con Zachary en la escena.
Continuaron viendo cómo Matthew forzó una confesión de Zachary y luego se fue antes de que Zachary hiciera una llamada. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Matthew estaba realmente agraviado. La sangre corrió al rostro de la cabeza de los Sandels avergonzados cuando recordó las palabras de Liane antes. Era cierto que era demasiado arbitrario en ese momento. Ahora que Matthew había probado su inocencia, era como una slap en su cara. E incluso trajo vergüenza a los Sandels. Los otros jefes de familia también tenían la misma mirada de vergüenza y frustración. Uno de ellos preguntó de repente: entonces, si no eres tú quien mató a Zachary, ¿quién es el verdadero asesino? Riendo suavemente, Matthew se volvió para mirar a Samuel, que había caminado silenciosamente hacia la puerta, y gritó: Señor Hughes, ¿a dónde vas corriendo cuando esto aún no ha terminado? ¿No tienes curiosidad por saber quién es el verdadero asesino? Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.